Muchas veces fusionan dos asignaturas o más en un solo proyecto. Entonces vamos aprendiendo varias cosas al mismo tiempo. Y después verlo es como igual te genera una bonita sensación que tú lo hiciste y estuviste trabajando tanto tiempo en eso. Sí. Es muy bacán. Y muchas veces suceden estos roces que hacen que esa conexión se rompa y es difícil volver a restaurarla. Entonces necesitamos socializar, conversar, platicar, saber cómo llegar a acuerdos, ser mediador o saber cómo parar. Ha habido una gran diferencia en mis compañeros, por ejemplo, que al principio de año presentaban de una manera y al final de año totalmente distinto. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Paisajes Educativos, nuestro podcast que hacemos desde los colegios de distintas partes de Chile. Y hoy día estamos acá en Catemu, muy contentos de poder conversar con dos estudiantes que se van a presentar a sí mismos. Así que estamos acá en nuestro nuevo episodio para hablar de educación desde la mirada de los estudiantes. Mi nombre es Loreto Vallejos y iniciamos este nuevo capítulo. Primero pedirles que se presenten, que cuenten su nombre, el curso, la edad y para que la gente los conozca. Ok, me llamo Estefania Abigail Dau Herrera, tengo 18 años y estoy en tercero HC. Bueno, mi nombre es Renato Román Celaya y tengo 16 años y voy en segundo medio. Perfecto. Estamos acá en el liceo donde ustedes están aprendiendo de forma distinta. Eso es lo que más nos llama la atención. Hay cosas que hacen acá que en otros colegios, en otros liceos no pasa. Y la idea es que nos puedan contar cómo es esa experiencia, qué cosas hacen que no sé, son distintas, novedosas, y cómo se sienten con esa experiencia, ¿verdad? Entonces, es la idea que podamos conversar sobre esas miradas que tienen ustedes. Entonces, lo primero que les quiero preguntar es, ¿cómo aprenden acá y qué cosas están haciendo constantemente en las clases para aprender? Estefania. Primeramente, es un sistema totalmente diferente porque no lo llevamos a materia, sino a práctica. Literalmente todo lo hacemos a base de manos, son proyectos que pueden empezar sí, con una investigación formal, escrita y todo, pero luego poco a poco se va desglosando y lo vamos convirtiendo en un proyecto en el que hay que trabajar mano a mano con tus compañeros, con tu profesor para realizarlo. Buenísimo. Sí, es una experiencia totalmente distinta y como novedosa, ya que complementándolo con la tecnología que nos ofrecen aquí, se potencia demasiado. Y además que es súper extraño la mención, porque es como una metodología con tecnología distinta y con una actitud, me imagino, de los profes que también debe ser diferente, porque muchas veces hay profesores que teniendo la tecnología, avance, internet o algunos elementos, si no cambian la manera de hacer las clases, no siempre se tiene ese efecto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo son las clases? ¿Cuántos profes o de qué manera las asignaturas hacen que ustedes aprendan? Muchas veces fusionan dos asignaturas o más en un solo proyecto. Entonces vamos aprendiendo varias cosas al mismo tiempo, varios profesores fusionan, por así decir, sus clases y trabajamos un solo proyecto y tenemos más tiempo para avanzar en este proyecto y así poderlo desarrollar con más rapidez y aprendiendo varios temas al mismo tiempo, no nos centramos en una sola cosa. Por ejemplo, tenemos problemática medioambiental, en mi caso, no sé si ellos. Sí, también lo tengo. Sí, pero tenemos problemática medioambiental y son tres asignaturas. ¿Ya? Química, física y biología. Se en juntan. Caso son dos. Sí, se juntan y ahí a base de eso nos plantean un problema y después de ese problema nosotros lo tenemos que solucionar con la ayuda de los profesores, obviamente. Nos van guiando, nos van dando recursos y ahí nosotros tenemos que ir ingeniándonos. Y por ejemplo, cuando se mezclan asignaturas a veces que son como que se llevan bien, podríamos decir, física, química, biología, pero por ejemplo se mezcla educación física con lenguaje, por ejemplo. Sí se puede, es un poquito más difícil, pero sí se puede, porque en mi caso, en problemática medioambiental, tengo dos materias que no se complementan, son inglés y, si no me acuerdo, ciencias para la salud, no lo recuerdo muy bien el otro nombre de la materia, y estamos trabajando un problema de botánica, literalmente estamos trabajando con superalimentos y formas de cultivarlos, o autocultivo o cultivo suficiente, por así decirlo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con inglés? Uh-huh. Pero tenemos que hacer o lograr que ambas cosas den para el proyecto que estamos realizando en problemática medioambiental. ¿Y en tu caso tú también ves que hay mezclas y medias? No, por lo menos en los 2 años
ha sido como bien equitativo, o sea, Ya. la parte de la ciencia está junta, lo de habilidades, o sea, lenguaje, historia, también Van más juntos los van de- más juntos, Ok. con inglés también, todo eso va junto. Este año igual se separó música y arte porque se estaba como perdiendo en el proyecto, no había mucha inclusión, entonces se optó por dar 2 horas de arte Ya. o música. ¿Y ustedes elijan? Nosotros Ah, perfecto. elegíamos. Ustedes eligen Algunos cuál va se a ser. venían a música y otros se quedaban en arte. Bueno. ¿Y cuál eligieron ustedes? Yo estoy en música, pero a mí, en diferencia de ellos, tengo electivos, que son como clases que tú eliges cuál quieres. Son 6 clases, 3 horas a la semana, 3 horas diarias, perdón, por 2 días. Y tú eliges cuál de las dos vas. Tengo ciencias para la salud, creo que es, o educación física, si no me equivoco. Luego está música o biología y tecnología y lenguas, no recuerdo el nombre del otro electivo, perdón. Y tú escoges a cuál de ellos te vas, pero tienes una u otra opción. Claro. Es que eso pasa donde primero y segundo medio son como muy parecidos, ya que es como con el sistema y todo normal, pero ya luego de tercero medio vaya a una especialidad. Y en la especialidad está HC, que es como ese electivo que uno elige, pero también tenemos electricidad, estructuras metálicas y todo Una eso. especialidad. Sí, una especialidad técnica. Porque entonces primero y segundo están todos teniendo, podríamos decir, Como una malla proyectos y para todos normales. igual. Y después se eligen o técnicos, ¿verdad? Que, con una especialidad, o HC con una asignatura específica. Sí. Perfecto. Pero es como la mezcla de temas es la interesante, porque en varias partes de Chile sucede más o menos lo mismo. En liceos técnicos hay especialidades, en liceos HC están también asignaturas que van de a poco perfilándote hacia la universidad, se supone. Claro. Pero lo distinto que nosotros vemos acá es que están utilizando una manera de proyectos, ¿verdad?, en donde ustedes trabajan juntos con otros compañeros para resolver un problema y generar una solución con algo, ¿no es cierto? Esa es como la estructura de una BP, ¿sí? Sí. Perfecto. Y entonces con esa mirada, el aprendizaje que ustedes logran, ¿cómo lo ven? ¿Qué nivel de aprendizaje o qué cosas están aprendiendo, creen ustedes? Yo siento que aprendemos como más cosas que nos van a servir en nuestro día a día, cosas que después llegaremos a ocupar o herramientas que son más esenciales que, no sé, saberse un verbo, saberse, no sé, pero encuentro que nos hace ver como cosas más reales, más que ocuparemos. Claro. En caso, es que te hace todo más realista, no surrealista, no idealista. No pasas en un cuaderno, pasas del cuaderno a la mano de obra. En mi caso estamos construyendo un huerto para problemas medioambientales. Estamos construyendo un huerto y empezamos a inicios de este año con investigaciones, pero a mitad del proyecto fuimos cambiando y ya la próxima semana pasamos a mano de obra porque el huerto lo tenemos que construir nosotros. ¿Acá en el mismo colegio? Sí. Sí. Es todo un proyecto, se lo juro. Entonces, al inicio nos estresábamos, fue difícil llegar hasta donde estamos ahorita, pero vamos utilizando todo tipo de herramientas, desde tecnológicas hasta herramientas de construcción, porque tuvimos que hacer una micro maqueta para llevarlo en grande. Entonces, en esa tuvimos que poner nuestro propio trabajo, desarrollarlas nosotros mismos, de la misma manera que desarrollaremos la estructura original. Claro. Entonces, es así, llevarlo Buena. de un cuaderno A la acción. Y después verlo es como igual te genera una bonita sensación que Sí, tú lo hiciste y satisfactoria. estuviste trabajando tanto tiempo Buena. en eso. Sí. Es muy bacán. Por ejemplo, tú decías, Renato, que como que aprendes otras cosas que como que sí vas a ocupar más adelante. Como que, porque aquí están hablando así como de la experiencia de un huerto. ¿Qué cosas rescatarías que te servirían para el futuro, para ti? Algo muy importante que se trabaja harto aquí, o sea, por lo menos en primero y segundo, son las presentaciones. Ya. La de pararse adelante y exponer y te dan tips, te van orientando, te dicen tienes que pararte más derecho, las manos no en los bolsillos. O sea, te preparan muy bien en cuanto a presentaciones. Y ha habido una gran diferencia en mis compañeros, por ejemplo, que al principio de año presentaban de una manera y al final de año totalmente distinto. ¿Y cómo se siente el tener es como una habilidad, más bien como que no es algo que se persigue necesariamente por todos los profesores? Porque uno se
se enfoca más en el contenido muchas veces, ¿ya? ¿Cómo se siente tener esta habilidad de saber hablar, de poder expresar ideas? Se siente muy bien, principalmente porque no solo nos centramos en cómo hay que pararse, cómo hay que exponer, qué es lo que hay que decir, aprenderte algo, memorizar algo, sino que tienes que investigar todo tú mismo, realizarlo tú mismo. Entonces aquí no solo vemos la forma en la que exponemos, cómo exponemos, qué exponemos, sino cómo lo realizaste, cómo lo idealizaste, cuáles fueron los materiales que utilizaste, físicos o tecnológicos. En mi caso pudimos utilizar también trabajo de campo. Hace poco realizamos un trabajo de campo para una entrevista que tuvimos sobre el VIH y a nosotros nos tocó desde ir al Cefam y hablar con la matrona, realizar la entrevista, las preguntas, editar el video que íbamos a presentar porque era un cortometraje, realizar el conversatorio con el cortometraje, todo, tuvimos que realizarlo todo, estuvimos recorriendo de punta a punta el liceo por 3 semanas. Buena. Entonces después al momento de presentar simplemente es hablar sobre lo que verdaderamente uno hizo. Claro. No es como inventarse de algo de un tema y copiarlo. Sino que ¿Y cuál ha sido el producto que más les ha gustado o el resultado que más los ha dejado satisfechos de sus proyectos anteriores que han hecho? Yo creo que todavía no se concreta, pero estamos ahí haciéndolo, que va a ser el de problemáticas medioambientales, que es sobre un lápiz hecho a base de bioplástico. Un lápiz, buena. Una carcasa de lápiz en realidad. Buena. Y todo eso estamos experimentando ahora, ahora estamos en la ruta de aprendizaje, ¿Ya? que es una parte donde planeamos todo. Los pasos que vamos a seguir, cómo lo vamos a hacer, las pruebas que le vamos a hacer, todo, y ya luego de presentar eso empezaremos de lleno con crear el bioplástico. Buena. Y siento que ese va a ser uno de mis mejores. Buena. Para mí el de problemática medioambiental fue el más difícil, el más cansado. Llevo todo el año en ese proyecto y todavía no lo culminamos, así que... ¿Y cuál es el producto son los huertos? O el huerto. Y es que es difícil porque es un huerto hidropónico, autosustentable. Entonces tuvimos que buscar entre miles de tipos de huertos para encontrar uno que se sostenga él mismo, porque nosotros como estudiantes estamos siempre ocupados. Sin embargo, el proyecto que más satisfacción me causó fue el de la entrevista para el VIH. ¿Por qué? Porque en ese no solo trabajé investigando sobre el VIH, sobre la diferencia entre VIH y SIDA, haciendo la entrevista, el cortometraje, lo hicimos en equipo, gracias a mis compañeras que también dieron mucho y aportaron mucho, sino que al final ese producto no quedó solo para nosotros. Claro. Llevamos a 3 alumnos de cada curso, gracias a la directora que nos permitió esto, llevamos 3 alumnos de cada curso y lo expusimos al frente de ellos. Llevamos también lo que era, cómo era el papel que te entregan, porque te entregan una carta donde te explican todo. Con información. Toda la información. Bueno. Nos costó 4 semanas conseguir todo, en su totalidad, todo, y exponerlo. Y entonces fue satisfactorio porque al final las personas que fueron al conversatorio sí estuvieron interesadas, sí participaron, y cuando terminé eso fue como que súper lindo. Qué buena. Porque no trabajé de por gusto, ya que todos hicieron preguntas, dieron su aporte, nos preguntaban a nosotros o pedían preguntas para ellos responderlas, y fue súper satisfactorio. Entonces, en el fondo, el impacto es a la comunidad, ¿no es cierto? Sí. El pensar en bioplástico, en cambiar una carcasa del lápiz, que también es algo... está como a súper flor de piel Claro. el emprender, el crear tu producto para después. Nos pasan, por lo menos en segundo, nos pasan hartas cosas de empresa, emprendimiento, de costo. Todo eso nos lo tienen ahí como para surgir después en el día a día. Súper bueno. Tener más herramientas. Genial. Y bueno, estos tremendos productos y estos proyectos requieren el trabajo en equipo. Requieren que ustedes conversen, lleguen a acuerdos, ¿verdad? Y eso es algo bien complejo en cualquier grupo humano, pero sobre todo en la adolescencia, que a veces por cosas, claro, por cosas naturales. Sí. ¿Cómo es el trabajo en equipo, en grupos? ¿Cómo se solucionan los problemas? ¿Qué es lo bueno, qué es lo difícil? El trabajo en grupo es complejo porque como estamos en la adolescencia, algunos hay roces, no nos llevamos bien, pero en general es como
como uno se junta con sus amigos, prácticamente porque ya nosotros lo hacemos por afinidad los grupos, como uno está con sus amigos, igual no se enoja tanto con ellos, o si es que le tiene que retar o decirle algo, se los dice y ellos lo aceptan de manera calmada y más pasiva, ya que son todos amigos. Entonces igual se hace mucho más llevadero el hecho de trabajar en equipo. Bueno. En cambio nosotros utilizamos el uso de investigar más o preguntar a una persona externa. Es decir, no interna el conflicto o el grupo, sino de afuera. Que nos diga qué le pareció, qué opina, cuál de todas nuestras ¿Una ideas tercera es opinión? más concreta. Sí, perfecto. una tercera opinión. En nuestro caso, los grupos o son entre amigos o son que ya los profesores trajeron el grupo armado. Entonces, hay veces que va a haber roces porque no estás en tu zona de confort y tratamos de hablarlos, consensuarlos y en caso si llegamos a un desacuerdo, parar un minuto, ver desde otra perspectiva o investigar más la misma perspectiva para dar mejores argumentos y decir por qué tu idea es mejor hasta que lleguemos a un acuerdo. Claro. Pero, ¿y los profes acompañan también ese proceso del trabajo en equipo? Sí. Sí. ¿Qué tips o qué cosas? Igual hay algo que por lo menos en estos 2 años hemos incluido, que son los roles dentro del equipo. Ya, a ver, Que ¿cómo está el líder, el portavoz, el mediador también, que es el encargado de estas mismas discusiones, decir, no, hagamos esto para solucionar, tienes a cachipún por último. Pero algo no nos así, peleemos, sí, Sí, tiene que haber como más. para que el grupo vaya O la fluyendo. implementación de reglas. Sí, también. El profesor pone cierta cantidad de reglas Ya. y uno como estudiante te van a dejar espacios libres donde dicen reglas puestas por los estudiantes y tú vas a escribir reglas que consensuadas con todo tu equipo llegaron de acuerdo que esas reglas son necesarias y faltaron en las reglas que escribieron los profesores. Por ejemplo, el uso del teléfono, está solamente para cosas pedagógicas o cosas así. Que si falta tiene que avisar, cosas bien importantes, pero que muchas veces uno las omite y después al momento de que las necesita nunca estuvieron. O por decir, no, es que yo no vine al proyecto porque estaba enferma, pero nunca nos dio de información de que verdad estaba enferma, entonces nosotros trabajamos más mientras que ella estuvo descansando y eso va a generar problemas, va a generar conflicto, entonces por eso nosotros, una de las principales y básicas reglas es informar de antemano que no va a estar ahí o que no va a participar ese día en el proyecto, porque los profesores están, esa parte sí es un poquito estricta de que todos trabajen, todos colaboren, porque la mayoría de los trabajos son en grupo, la mayoría de los proyectos, entonces si uno no trabaja, se inclina mucho la balanza. Para evitar la carga hacia un solo estudiante, pues entonces tienen que estar muy pendientes de que todos estén trabajando. Claro. ¿Y cuál es el valor que ustedes le dan al trabajo en equipo? Pensando en lo que hablábamos hace un rato, ¿no es cierto?, del futuro, de las cosas que van a realmente ocupar cuando salgan del colegio. ¿Cuál es el valor que tiene el trabajo en equipo, creen ustedes? Principalmente porque como sociedad trabajamos conectados unos con otros. Lo dije en la pre-entrevista y lo voy a volver a decir. Somos como las hormigas enlazadas. Trabajamos unas con otras y muchas veces suceden estos roces que hacen que esa conexión se rompa y es difícil volver a restaurarla. Entonces necesitamos socializar, conversar, platicar, saber cómo llegar a acuerdos, ser mediador o saber cómo parar contigo mismo cuando ya tú estás sobrepasando los límites o cómo hablar con otra persona cuando ya estás sobrepasando los límites. Y es una de las cosas más importantes de trabajar en equipo. Aprendes a estar cómodo con las demás personas, no solo contigo mismo. Exacto. Que estar con las otras personas te hace ver como que todos tienen posiciones diferentes. Entonces, muchas veces uno cree que está en lo correcto, pero tiene que darse cuenta que si todos los demás te están diciendo que no es así, es porque no es así. Entonces, igual la aceptación, todo eso se trabaja harto en el trabajo en equipo. La confianza, todo. Mirar todo desde una perspectiva diferente, Eso. no solo la tuya. Sí, qué valioso lo que dicen, porque en general desde el mundo adulto es una de nuestras grandes dificultades, el trabajar en grupo, crear no solamente espacios respetuosos, diversos, sino que tomar decisiones, y estamos en proceso siempre de pugna muchas veces, por ego, por poder, por tener siempre la razón, y es muy bueno, creo yo, y muy valioso que se estén formando estudiantes que nos permitan mejorar esas cosas hacia el futuro.
Queremos recordarles que nos sigan en todas nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, Escuela en Acción. Estamos en Instagram, en Facebook. También que escuchen nuestras otras 3 temporadas de Paisajes Educativos en Spotify. Muy entretenido, muy interesantes conversaciones van a encontrar ahí. Y también que visiten nuestra página, escuelaenacción.com. Somos profesores, trabajando con profesores. Creemos que la educación es la transformación que el mundo necesita y creemos que también desde los mismos estudiantes, las reflexiones que tengan ellos también van a poder hacer esta transformación posible. Así que síganos, busquen ahí información, que hay muchas cosas interesantes. Y volvemos entonces a conversar con Stephanie y con Renato sobre las distintas miradas que tienen sobre la educación. Nos parece muy relevante también que a lo mejor compartan qué piensan sobre la educación. Muchas veces uno se pregunta ¿para qué sirve ir al colegio? Yo tengo un hijo de 12 años que dice no quiero ir al colegio, ¿para qué? Y uno como adulto tiene a veces las respuestas como súper técnicas o como prescritas, o sea, como que ya te las dijeron. Y no siempre escuchamos a los estudiantes por qué es importante la educación, qué es lo interesante de aprender. ¿Cómo ven la educación en Chile, chiquillos? No sé, reflexiones generales. La verdad es que la educación en Chile, si bien podría ser mejor, no es tan mala, por lo menos de mi parte, hablando de mí, ya que he tenido una buena educación. Afortunadamente he estado en colegios que son buenos, me han enseñado muchas cosas que sé que algún día voy a ocupar y otras cosas que son más subjetivas, por así decirle. Por lo menos el compañerismo, la solidaridad, saber respetar también, muchas veces te lo refuerza el colegio, que si es que tu compañero está hablando no debes interrumpirlo porque hay que respetarlo. Y en general siento que, por lo menos con las personas que he interactuado de otros colegios, también es como lo mismo. O sea, que se está enseñando bien, por así decirse, pero podría ser mejor. Claro. En mi caso fue un cambio de perspectiva totalmente diferente. Sí, porque no hemos comentado que tú vienes hace poco viviendo acá a Chile y claro, cada vez justo en este liceo, con esta nueva manera de aprender. ¿Cómo lo ves tú también? Fue totalmente un cambio radical, fue boom, algo diferente. Entonces sí, me gustó la metodología, la enseñanza, que a diferencia de mi país donde yo vengo, que es súper formal, súper técnico, mucha materia, aquí no. Y entonces me doy cuenta que es como que más llevadero, más fácil, más práctico y tiene un poco de mejor enseñanza, sí, lo admito, en un contraste, bueno, es verdad, se puede mejorar como dijo mi compañero, pero en sí vamos por buen camino en algunas instituciones, no sé otras. Aquí me ha tocado un buen lugar, entonces siento que sí vamos por buen camino. Hay cosas que mejorar, pero que hay buena convivencia, armonía, una buena organización. A veces un poquito por ahí se cae, como en todo lugar, siempre hay fallas, pero vamos por buen camino en una buena convivencia armoniosa, con buenos compañeros, inculcan valores y todo. No nombraron nada sobre biología, historia o el lenguaje X. Hablaron de cosas que son mucho más trascendentales, creo. No sé, solidaridad, sí, compañerismo, valores en el fondo. ¿Ustedes creen que es lo más valioso de la educación justamente la parte más humana de la educación? Sí. Es un contraste, por así decirlo. Necesitamos la parte técnica, pero también necesitamos esa parte que nos vuelve humanos. ¿Por qué? Porque no somos máquinas, no somos robots que necesitamos guardar información, necesitamos procesarla y convertirla en algo que va a estar en nuestro día a día. Entonces, la historia fue algo que ya pasó. La biología es algo que se centra también en el humanismo. Entonces, si mezclamos todo esto, vamos a obtener personas, no máquinas. Pero si vamos solo por la parte mecánica, por así decirlo, vamos a obtener máquinas, no personas, si me disculpan. Sí. ¿Qué opinas, Renato? Que igual en nuestro día a día lo que más ocupamos es las habilidades sociales. O sea, nos vamos por la calle y nos preguntan algo de una prueba, ¿no? Sí, claro. La fórmula de química, sí, claro. Incluso con pura habilidad social se puede llegar a una muy sana convivencia entre colegas, ya sea dependiendo de lo que estudiaste. Claro. Pero va de la mano la educación de contenidos, claro, con la emocional. Claro. Ustedes tienen que coevaluar, ¿no es cierto? Y eso también a veces puede ser complicado, ¿o no? Ahora último, igual
por lo menos en los proyectos que he estado haciendo, no se ha llevado mucho. Ya. No, al último no se ha estado haciendo mucho la coevaluación, ya que es como que no la sabían utilizar tan bien. Sí, es que eso pasa, po. Porque los trabajos en grupo, muchas veces, lo que ustedes decían, para que uno no se recargue como más el trabajo en un solo estudiante, la idea es que todos trabajen. Pero ¿cómo nos aseguramos que todos trabajen? ¿Quiénes son los que tienen que estar ahí pendientes para que todos trabajen? El profesor, El yo creo. profesor, ¿no es cierto? Sí, recae Sí, como... aunque a nosotros nos están dando una hojita donde vamos anotando, por decir así, el día a día. Como una bitácora. Hoja de observación. Ah, ya. Una hoja de observación o bitácora y nosotros vamos anotando todo lo que pasó en el día. Pero hay un encargado que... Sí, el secretario. Que es como... Ay, pobre secretario. No, pero al darnos cuenta, en mi caso, en mi grupo, nos dimos cuenta que la secretaria se trabajaba mucho en la bitácora y trabajaba mucho en el proyecto. Entonces nosotros recortamos una parte de lo que a ella le tocaba en el proyecto, Ya. logramos 4, entonces ella se encargó más de escribir y de dar ideas y nosotros de llevarla a concreto, para que así aligeremos la carga de la secretaria, porque ella se encargaba de 2 cosas al mismo tiempo y se supone que tenemos que trabajar igual. Se supone. Sí, Sí, porque igual hay grupos de niños que no llegan a esa conclusión de que él trabaja más y simplemente le dan más carga. Claro. Y ahí es donde tiene que intervenir el profesor y orientarlos, más que nada. Sí, porque igual, ¿cómo se dan cuenta? Porque la encargada, la secretaria en este caso, ¿les dijo o ustedes se dieron cuenta? ¿Cómo fue? Nos dimos cuenta por el hecho de que mi compañera pasaba escribiendo en la bitácora lo que pasaba, pero entonces soltaba la bitácora, agarraba el otro material. Claro. Soltaba el material, agarraba la bitácora. Claro. Entonces se retrasaba, nos retrasaba y su parte del proyecto iba a ser la que al último esté. Entonces nosotros dijimos, no, la vamos a apoyar. Claro. No fue como que necesitamos una intervención, nos dimos cuenta nosotros mismos. ¿Y en tu caso hay bitácora? Sí, también hay hojas de observaciones y es casi similar. En nuestro grupo hay como 2 personas que se dedican como a escribir la parte textual. Por lo menos así nos organizamos, que siempre somos como los mismos los que estamos en un grupo. Entonces como 2 se dedican a escribir, los otros más ideas y más enfocado en la presentación del producto. Claro. ¿Y cuántos proyectos más o menos están haciendo al mismo tiempo? ¿Es un proyecto? Eso no les había preguntado. ¿Están en un proyecto a la vez que tiene distintas asignaturas o hay más proyectos al mismo tiempo? Hay varios. Hay varios. Por ejemplo, en el día de hoy nos tocan jueves, nos tocan 2 proyectos hoy día. Ya. Sí. El de problemática medioambiental en la mañana y en la tarde IT, que es innovación tecnológica. A mí me toca problemática medioambiental y tiene que ver con el entorno. Pero es otro proyecto, con otros profesores, con otra asignatura. Identidad, cultura. Identidad, cultura y conexión con el entorno. Identidad, cultura ya. y conexión con el Ese es como más, por lo menos en mi caso, es como más lenguaje, Más social. historia, sí, todo lo Filosofía. político, social. Sí, todo eso va como ahí. Inglés también. Ah, ya. Pero entre medio de eso hay cátedras también, porque se le llama así a las clases normales, que va matemática, lenguaje, hay 1 hora de historia también, y así se va como... Equilibrando. Sí, Y cuando entran a la clase de proyecto de ABP, ¿hay un profesor a cargo o puede haber otro? a veces hay 2, Ya. a veces hay 2, a veces hay 1, dependiendo, o a veces se va un profesor y llega otro que va cubriendo la misma asignatura, pero como que los profesores igual se hablan entre sí y van como... Consensuando. consensuando lo que va haciendo el otro, o sea, ya este día vamos a hacer esta actividad y como que se reúnen entre todos y lo hablan. Y siempre traen todos, dependiendo de su proyecto, traen todos el mismo tipo de material. No Sí. es como que vas a hacer, ok, estamos trabajando el mismo proyecto, pero cada cual va a hacer algo diferente. Ellos lo hablan. Está coordinado. Sí, está coordinado. Ellos mismos coordinan y de ahí nos traen un material. Este material puede durar de 2 semanas hasta 2, 3 meses. Sí, pues dependiendo, como las actividades que nos den, ya pueden ser cortitas o pueden ser largas. Claro. Y en este caso ya estos son los 2 últimos proyectos que les quedan del año, porque ya con estos terminan o No, es que tienen más. se van rotando por la semana y nos van dando horas de trabajo para que vayamos terminando, ya finalizando nuestros productos. Claro.
Entonces sí, y trabajamos varios proyectos a la semana. Yo creo que tengo 3 o 4 a la semana, no recuerdo muy bien. Sí, son como 4. Entonces, sí, a veces como que en el mismo día nos toca 2 proyectos, al siguiente día no tenemos ninguno, al siguiente día tocan 2 y así vamos. Pero como que si te dejan plazos, Sí, te van dan el tiempo. ayudando. Sí. O sea, para que la gente entienda, no es que están haciendo proyectos y se Sí, están terminando, sino que son van avanzando en distintas Y, partes del y proyecto. por ejemplo, hacemos por ejemplo, hacemos 1 o 2 productos por el año. Sí. Entonces nos dan el plazo para primero hacer la maqueta, hacer como el prototipo, luego llevarlo a cabo, pero antes la investigación. Entonces es como un proceso bien largo, pero que está hablado por los profesores, entre ellos. Utilizamos un proyecto de 5 pasos. O sea, claro. 5 pasos. Investigación, prototipado, maqueta, edición, producto final. Así, Claro, más y o menos de ahí así. lo terminan y lo presentan. Sí. Igual el próximo año nos vamos a ir con todo de lleno en distintos... los mismos profesores te van poniendo retos que tienes que cumplir. Y ahí uno va viendo la orientación que ellos mismos te entregan. ¿Y cómo se imaginan más adelante ustedes? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Estudiar, trabajar, tener un emprendimiento? ¿Salir de Catemu, volver a Catemu? Pasa mucho en los pueblos chicos, donde la gente va, se prepara y después vuelve al lugar de origen. ¿Cómo se imaginan ustedes para adelante, chiquillos? Todavía lo estoy viendo, pero la carrera predilecta para mí es Derecho. Me gusta mucho la parte de los debates. Sí, lo hemos visto, Entonces, eso me ha llamado la atención desde pequeña. Carreras en las que yo pueda hablar, expresarme, debatir, tener como que, por así decirlo, una pelea con palabras. Entonces, a lo largo de mi vida me he dedicado a buscar palabras para tener un lenguaje más técnico, pero a la vez más humano. Es decir, utilizo muchas palabras que no ves en un día a día, pero que a la vez son fáciles de comprender. Y estudiar acá te va a significar salir y todo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué te genera el tener que viajar, a lo mejor estar en otra ciudad? Soy una persona que le encanta viajar mucho, así que no va a haber mucho problema en el estar fuera y regresar o quedarme fuera. Soy como que de mucho de viajes, Bueno. Entonces me encanta eso y siento que si doy con mi carrera voy a estar muy a gusto. Qué buena. ¿Y Renato, qué piensa para el futuro? Por mi parte todavía no está nada decidido. Ya. Estoy abierto y como una esponja ahora mismo absorbiendo la mayor cantidad de conocimiento. Abierto a explorar nuevos temas, intentando encontrar lo que más me llame la atención. Qué lindo, igual porque, claro, aquí tenemos una decisión así muy tomada y también el dejarse mecer un poco por lo que venga, la experiencia que uno va adquiriendo, son 2 miradas distintas del futuro que son súper sanas, porque el tomar una decisión te empuja, te motiva, ¿no es cierto? Te motiva. Pero también el esperar a ver qué va a suceder también es algo que en la vida uno nunca sabe lo que va a pasar. Los caminos son a veces súper distintos a los que uno pensó y ser flexible ayuda mucho a enfrentar esas cosas. Sí. A veces ser flexible es más como que ir con la corriente y tener un punto fijo es nadar contra la corriente, pero en ambos hay la satisfacción de un final. Sí. Sí, eso es lo importante. ¿Y sus compañeros, cómo cuando conversan con sus compañeros? Ya son cursos, el próximo año van a estar en cuarto, tú vas a estar en tercero, pero están en los cursos finales de la enseñanza media. O sea, no estamos con chiquillos que están, no sé, empezando, viendo recién, sino que están terminando una etapa. ¿Qué conversan chiquillos de 16, 17, 18 años? Más allá de las cosas del reality, no sé, la música. ¿Pero se tocan estos temas? ¿Ustedes ven que hay una profundidad en las conversaciones? Dependiendo en qué contexto nos encontramos. Porque, bueno, si nos vamos... Tiene que ser algo como muy ya de amigos, central, algo muy... Más íntimo. Más íntimo. Para abrirse de esta forma así como de qué quiero estudiar y todo eso, porque no es como algo tan del día a día. Claro, pero sí se conversa. Sí, se ha llegado a conversar, a veces en ocasiones donde como que no hay nada que hablar, se llega, oye, ¿tú qué querías estudiar? Y tú, y así, Bueno. y vamos hablando sobre eso. Nosotros también, incluso
hace poco se vino un universitario, como que vinieron a presentarnos carreras, y nosotros terminamos esto y llegamos al curso como de... También. A conversar qué pasó y no sé ¿Qué pasó? ¿Qué carrera escogiste? ¿Cuál te gusta? ¿En cuál pediste información? ¿Qué información encontraste mejor? Porque como nosotros ya estamos a un año de terminar, entonces... Claro, como están que ahí. Está más estamos activo el más tema. sí, yo busqué información que te puede servir a ti, sí, yo busqué información que te puede servir a ti. Hablamos más de los aranceles, que dónde queremos estudiar, que cómo vamos a vivir ahí, cómo vamos a llegar, cuáles van a ser los medios. Es como que un poquito más... Sí, está ahí. Está ya súper está cerca. ahí, ya está más. presente. ¿Y con qué adultos se conversan estos temas? ¿A quién recurren usualmente? A familia, familia. a la Mamá. familia, mamá. O incluso hasta algunos profesores que se ha generado como más la confianza de amistad, por así decirse. Pero prácticamente la familia es la que siempre está ahí. Sigue siendo importante la Sí. familia. Porque a veces está como el mito de que los adolescentes, no, si no me pesca. Uno conoce muchos papás, amigos que tienen hijos adolescentes, no, es que no me pesca, así que mejor no pescar. Qué lindo escuchar como que sí, porque para estas cosas importantes sí sigue siendo un referente importante. Sí, porque aunque al final es tu decisión, muchas veces tienes que consensuarlo con tu familia. No es solo algo que te afecta a ti, afecta a toda tu familia. Porque como somos adolescentes, todavía no está el hecho de que podemos mantenernos a nosotros mismos. Y hablar con tu padre y tu madre de tu futuro es algo que necesitamos. Y también con los maestros. ¿Por qué? Porque ellos ya tuvieron esa experiencia universitaria, por así decirlo, algunos más frescos que otros. Entonces, como que ellos te pueden dar una perspectiva totalmente diferente, no una perspectiva idealista. Claro. Sí, algo real que ellos vivieron ya, entonces te cuentan la verdad. Sí, sin chamullo. Sí. A veces uno adorna las cosas Sí, y... hay personas que te lo adornan mucho. Sí, sí, pero también las experiencias difíciles también son muy personales. Entonces, lo que a mí me pasó negativamente puede que al otro no. O lo que a mí me parezca que es malo, para el otro puede ser que no. Entonces, también traspasar el miedo también es una... Yo creo que por eso muchas veces uno se va retrayendo un poco como adulto. O sea, lo digo yo muy personalmente, que las experiencias que para mí han sido malas, para otras personas pueden ser Que no. bacanes, una oportunidad. O pasar desapercibidas. O al revés, cosas que para otras personas son terribles, para mí no lo son. Entonces, lo interesante es como de la conversación, abrir el tema. Sí. Así que no dejen de hablar de estas cosas, porque a veces, a lo mejor ustedes no, pero un compañero puede ser que no tenga el apoyo de su familia o que no tenga, se sienta un poco más solo, y estos temas sí pueden necesitarlos conversar. Sí. Bien, y la última pregunta, que también es una pregunta que genera una reflexión, una interpelación hacia los profes. Yo también se las comenté en la preentrevista, sobre qué consejo le podríamos dar, ustedes le podrían dar a los profes. No solamente a los profesores que están actualmente ejerciendo, sino que incluso a los profes que están a punto de egresar. Un consejo para ser un mejor profesor. Ni siquiera el mejor, sino que mejorar un poco más en las prácticas. Lo estuve dando vuelta a esa pregunta y siento que una de las mejores cosas es que sean empáticos, que se pongan en el lugar del estudiante, pero sin perder el respeto que se le debe tener al profesor. Porque si bien muchos dicen que hay que ser amigos de los estudiantes y todo eso, pero a veces se pierde el respeto que se le debe tener al profesor y ahí se deja de aprender. Pero también hay que tener cuidado con ser demasiado estricto, ya que igual eso aburre, que estén todo el rato ahí exigiéndote, pero después uno ve los frutos de esa exigencia. Es difícil. Es difícil, es como encontrar el equilibrio entre ser exigente y flexible. Por eso, empático, ponerse en el lugar del estudiante. Claro. Y cuando dices ponerse en el lugar del estudiante, ¿con qué gesto crees tú o con qué actitud concreta, por ejemplo, te estás imaginando? No sé si es que el estudiante lo ve bajoneado, si lo ve cabizbajo, preguntarle qué le sucede, porque muchas veces esos estudiantes no tienen cómo expresarse con un familiar o tal vez no tienen la suficiente confianza. Claro. Y tal vez hacer como de ese adulto responsable que uno les cuente los problemas es muy importante y generan una relación muy Más cercana. más cercana
con el profesor y el estudiante. Bueno. Stephanie, ¿qué consejo? A ver, vamos a pensar toda la noche hasta que recordé algo que me dijo un profesor mismo de ya hace unos 3 años atrás, y él me dijo una vez que para ser profesor hay que tener este tipo de mentalidad, y es: si el 10% de tus alumnos se quedó en un examen, una prueba, fue falla del alumno. Pero si de un 40 a 50% de tus alumnos fallaron en la prueba, es culpa tuya como profesora. ¿Por qué? Porque no debes enseñar desde tu metodología, porque tú aprendiste de esa manera, pero ellos no lo van a aprender así. No todos tenemos la misma manera de aprender, y como profesor debes encontrar con la cual tus alumnos se conectan. Entonces, hay profesores que son muy estrictos con su manera de enseñar y no son flexibles. Y muchos alumnos se pierden en eso. Entonces, no puedes decirle a un alumno que le gusta leer en digital y aprende así de manera más rápida, darle un libro. Puedes darle el libro en manera digital también. No puedes a un alumno que tiene que estar, te dice, por favor, profesor, enséñemelo, y te acercas a enseñarle, o él te lo pide y tú estás desde el pizarrón. Entonces, él no va a sentir esa conexión. Hay alumnos que necesitan una conexión con el profesor para poder aprender. O hay alumnos que son muy técnicos y entonces tú vas con él, ay, mijito, así es así. Y él va a perder esa confianza en ti, o va a perder las ganas de aprender. Entonces es así. Muchas veces no solo culpemos al alumno, sino que también como profesor podemos tener la culpa de no darnos cuenta que nuestro alumno no está conectando con lo que estamos enseñando, con lo que queremos darles a entender. Entonces, como profesores muchas veces tenemos que cambiar, muchas veces tienen que cambiar su metodología, tienen que mirar todo diferente. Pensando en el estudiante, y los dos coinciden en eso, ser empático y como ponerse en el lugar del estudiante y pensar cómo aprenden también los estudiantes hoy día. Súper buena cosa. Porque cada uno tiene como su manera distinta de aprender. Igual encuentro que aquí exploramos harto esa manera, porque nos dan más libertad, por así decirse. No es como escribir y copiar y de ahí prueba. Claro. Escribir y copiar, no, sino que aquí igual es como una flexibilidad y te da como más para llevarte por los caminos que tú decidas. Genial. Para dónde expandir. Sí. Es que en esa búsqueda uno va encontrando soluciones, distintas maneras, pero también va encontrándose a sí mismo, lo que te gusta, cómo te gusta aprender, qué temas son los que te van apasionando, y te vas encontrando a ti mismo. Entonces, cuando un profesor limita las posibilidades de aprender o solamente lo mira desde su punto de vista, no solamente le está quitando la posibilidad de aprender más, sino que de conocerse también de otra manera. Así que es súper valioso el consejo. Muchas gracias por compartirlo. Y antes que se nos caiga el techo, porque sí, está lloviendo muchísimo, les vamos a entregar unos regalitos que les traemos con mucho cariño. Primero, aquí están, que ustedes lo estaban viendo, son estos pajaritos que son es como el símbolo de paisajes educativos. Están hechos por Carlos, que anda por ahí, de origami, pero simbolizan hartas cosas. Nosotros lo pensamos harto y creemos que los pájaros no solamente son un símbolo de belleza por la libertad que representan, sino que lo que inspiran a las personas, cómo nos inspiran a abrir las alas, a conocer, a volar por nosotros mismos. A veces da miedo, te puedes caer, pero la confianza de poder avanzar, y que ustedes tienen hoy día todo el futuro por delante. El presente lo están haciendo además de una perspectiva súper consciente, muy responsable también, así que eso beneficia mucho. Pero piensen en el futuro como estos pajaritos cuando abren las alas, que pueden llegar donde quieran, pueden conocer distintos paisajes, y los límites no existen. Así que crean en ustedes, y estos pajaritos representan eso. Así que para que los guarden y los tengan por ahí, Muchas gracias. y que después se acuerden de nosotros cuando estén más adelante, y que todo lo que venga sea muy bonito para ustedes. Y también les entregamos, con mucho cariño, aquí hay una bolsita con cositas, hay algunas cositas para comer, unas cosas para que dibujen y jueguen ahí, con papeles. Muchas gracias. Así que muchas gracias a ustedes por la conversación, por contarnos cosas de su vida, de sus emociones. Muy valioso para nosotros la honestidad con que cuentan todo. Y desearles que, no sé, todo lo mejor, todo lo lindo para ustedes en sus vidas. Tienen todo para lograrlo, así que crean en ustedes, y yo estoy segura que lo van a conseguir. Así que muchas gracias, chiquillos.
Y a ustedes, gracias por estar ahí, por escucharnos, por seguirnos, por ver este video, por compartirlo. Ya estamos ya como más contentos porque hemos conversado con muchos estudiantes de distintos tipos de liceo, en distintos lugares de Chile, y la verdad es que es muy emotivo conocer que al final, dentro de todo, siempre los protagonistas son los chiquillos, son los estudiantes. Y todo pasa cuando nos centramos en ellos y todo mejora cuando nos centramos en ellos. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo de Paisajes Educativos. Soy Loreto Vallejo desde Catermo. Un abrazo a todos y todas. Reflexiones de este episodio, me quedo con la sensación de qué importante es el trabajo en grupo, en equipo, que los chiquillos se sientan parte de un colectivo, de una comunidad. Y claro, una comunidad chiquitita como los grupos donde trabajan ellos constantemente, pero como ellos extrapolan eso a una sensación o una necesidad más global. Por ejemplo, decía uno de ellos que somos diferentes, que hay que entender la diversidad, de cómo desde lo diverso también necesitamos buscar acuerdos. Y también Stephanie decía, bueno, que somos como hormigas, somos una colectividad, que nos necesitamos unos a otros, que todos trabajamos y que debiésemos buscar el bien común para todos y todas. Así que me parece que es súper relevante eso de cómo hacemos para enseñar o crear espacios para que ellos aprendan el valor del trabajo en grupo, en equipo. Y eso cómo se transforma en una habilidad social súper relevante al futuro de ellos, ya sea laboral o incluso en sus estudios superiores. Así que me parece que es uno de los grandes desafíos que tenemos como profesores, cómo superamos esto del trabajo en grupo, que pase a sentirse como un trabajo en equipo de verdad y que sea más profundo. Y no necesariamente el típico trabajo en donde cada uno hace una parte y se entrega, sino que todos en conjunto elaboran un producto que a todos les hace sentido. Entonces eso me parece súper interesante.